Reciban un cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Salazar Beleño, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video vamos a tratar un tema relacionado con el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos. ¿En qué se centra esta actividad? Básicamente en un análisis a una serie de datos registrados por una estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón. Esta estación tomó datos y los registró durante un periodo de 506 días, comprendidos del 1 de enero del 2012 hasta el 16 de mayo del 2013. Básicamente, durante la realización de estas muestras se estuvieron midiendo algunas variables climatológicas y atmosféricas y a su vez 4 tipos de contaminantes específicos, entre los que se encuentran el PM10, es decir, material particular superior a 10 micras, el CO o monóxido de carbono, el ozono o O3, el SO2, que es el dióxido de azufre. Estos fueron los contaminantes que se estuvieron midiendo. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la lluvia y la presión barométrica que se registró durante cada día. Diariamente se registraron un total de 24 muestras, con una periodicidad de 1 hora por cada muestra. Entonces tenemos que manejamos un total de 12.048 datos durante todo el periodo de tiempo que se estuvo muestreando. Ya como tenemos una cantidad de datos tan grande, fue necesario sacar los datos representativos, que de acuerdo a la norma se tienen en cuenta los datos a partir de un 75%. Quiere decir que si en un día tenemos 24 muestras y de estas 24, 18 tienen datos, quiere decir que se está cumpliendo con el porcentaje del 75%. Entonces aquí en este presente cuadro lo que hicimos fue plasmar eso, sacando los días representativos de sacando los datos representativos de cada día de muestreo, ¿sí? Teniendo todas las fechas, todos los datos que manejamos. Bien, esa es la primera tabla, que es para sacar la representatividad. Luego sacamos el promedio de la concentración diaria. ¿Qué quiere decir esto? Los datos promediados durante un día de muestreo. Quiere decir, de esos 24 datos, ¿cuánto fue el promedio? En promedio, el valor que se estuvo manejando. En la siguiente tabla entonces tenemos la concentración promedio diaria, pero con una pequeña conversión que se tiene que hacer, porque recordemos que cada tipo de contaminante maneja una unidad de medida distinta. En ese orden tenemos que el PM10 maneja microgramos metro cúbico, el CO maneja partes por millón, el ozono maneja partes por billón, el SO2 maneja partes por billón. Entonces tuvimos que hacer la conversión dividiendo por 1000 y pasando los contaminantes ozono y dióxido de azufre a partes por millón para poder hacer los cálculos respectivos. Luego de eso ya aplicamos como tal la fórmula de ICA, ¿sí? Donde tenemos que para calcular el ICA lo que necesitamos tener en cuenta es el punto de corte alto menos el punto de corte bajo dividido en el BPH alto menos el BP bajo, y esto se multiplica por el CP menos el BP bajo más el punto bajo. Entonces estos datos se obtienen de esta pequeña tabla que está aquí, ¿sí? Donde tenemos que se manejan los índices, que serían estos dos casos, y los valores asociados a cada tipo de contaminante. Una vez que sacamos ese ICA, ¿sí? Aquí sacamos el ICA, lo hicimos formulado, se analizan los datos, se tienen en cuenta solo los datos representativos. Luego de sacar el ICA procedemos a sacar el IBOCA, que es el índice bogotano de calidad del aire, que tiene unas similitudes con el ICA, sin embargo los índices son distintos. En el ICA tenemos que se manejan índices de 0 a 50 y de 51 a 100. De 0 a 50 es bueno, de 50 a 100 es un valor relacionado, que quiere decir que es un moderado. Y para el caso del IBOCA se maneja de 0 a 10 y de 10 a 20 los valores para definir cuándo es bueno y cuándo es moderado. En ese orden de ideas
tenemos que, pues para análisis total de los datos, los valores se mantienen en un estándar de bueno. Básicamente los análisis de los datos nos indican que los datos están dentro de un margen aceptable para esta estación puntualmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos momentos, en la actualidad, estos datos son de hace 6 años y 5 o algunos, se están viviendo algunas crisis por el estado de la contaminación de aire en Bogotá, por lo cual es muy importante tomar medidas que permitan disminuir este impacto ambiental que tiene una implicación directa sobre la calidad de vida de la población que se ve afectada. Aquí vemos un promedio del ICA, donde tenemos que el promedio para el total de datos del ICA, para el PM10 fue de 50, para el CO2 fue de 7, para el ozono 9 y para el SO2 de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que no se superaron los índices para el ICA. El mismo caso se presenta pues para el caso del IVOCA. Para el mes, que fue el mes de enero, no se superaron tampoco los valores del ICA definidos. Una vez ya teniendo todos estos análisis, se procede a hacerlo relacionado con el índice general o global de calidad del aire, que es la sumatoria de los promedios tenidos en el ICA. Cada promedio se eleva a 2.5 y finalmente todo esto se suman los promedios elevados a 2.5 y luego de esto se eleva nuevamente a 1 sobre 2.5 y así obtenemos el dato final para poder hacer estos cálculos. Bien, entonces básicamente esto era una contextualización general del trabajo que llevamos a cabo. Les agradezco su atención prestada.